Job fue un hombre de gran riqueza y posesiones que vivía en la tierra de Uz, que se cree estaba ubicada al este de Judá, en una región fértil y adecuada para la ganadería y la agricultura. Era un hombre respetado, conocido por su integridad y dedicación a Dios. La Biblia lo describe como íntegro, recto y temeroso de Dios, lo cual fue confirmado por el mismo Dios, quien lo consideraba el más piadoso y justo de su generación. La familia de Job estaba compuesta por 7 hijos y 3 hijas, y todos vivían en armonía, celebrando reuniones y banquetes en las casas de unos y otros. Job, como padre atento y amoroso, se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de sus hijos. Solía levantarse temprano para orar y ofrecer sacrificios a Dios en nombre de ellos, consagrando a cada uno de sus hijos al Señor y pidiendo perdón por cualquier falta que pudieran haber cometido. Este acto revelaba cuán celoso era Job en su fe, no solo para consigo mismo, sino también para con su familia. La riqueza de Job era extraordinaria para su época. Poseía miles de ovejas, camellos, yuntas de bueyes y asnas, además de tener numerosos siervos para cuidar de sus bienes. Con tal prosperidad, Job era el hombre más rico de todo el Oriente. Su influencia y reputación eran reconocidas por muchos. Algunas leyendas incluso sugieren que Job pudo haber sido un rey, aunque la Biblia no confirma esto, sino que se centra más en sus posesiones y en su postura de hombre justo y fiel a Dios. La historia toma un giro dramático cuando se produce un encuentro entre Dios y Satanás. En ese encuentro, Dios comenta la fidelidad de Job y su conducta recta. Satanás, sin embargo, desafía esta integridad, sugiriendo que Job solo era fiel porque poseía todo lo que deseaba. Satanás insinúa que si Job perdiera sus riquezas y sus seres queridos, seguramente blasfemaría contra Dios. Entonces, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero con una condición: no podría tocar su vida. Poco después, el sufrimiento comienza a abatirse sobre Job de manera devastadora. En un solo día, recibe la noticia de que todo su ganado ha sido perdido y que sus siervos han sido asesinados en una serie de ataques. Para agravar aún más su dolor, una tragedia se lleva la vida de sus 10 hijos, quienes estaban reunidos en una casa cuando un fuerte viento hizo que la estructura colapsara sobre ellos. El impacto de estas pérdidas es profundo y desgarrador. Sin embargo, incluso en medio de tan gran dolor, Job no se rebela contra Dios. Rasga sus vestiduras en señal de duelo y se postra en adoración, declarando: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Si crees que Job fue bendecido por Dios, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y comenta: «Yo creo en la fidelidad a Dios». Pero la prueba de Job estaba lejos de terminar. En un nuevo encuentro con Dios, Satanás afirma que si Job pierde la salud, seguramente blasfemará. Entonces, Dios permite que Satanás toque su salud, pero sin quitarle la vida. Pronto, Job es afectado por llagas dolorosas que se extienden desde los pies hasta la cabeza. Se cree que Job sufrió de lepra, úlceras que cubrían su cuerpo, obligándolo a rascarse con pedazos de cerámica para aliviar el dolor. En esta fase de profunda aflicción, la esposa de Job, atormentada al ver a su esposo en tal estado, lo incita a maldecir a Dios para abreviar su sufrimiento. Sin embargo, Job la reprende, afirmando que Dios tiene el derecho de dar y quitar, y que no es su papel cuestionar los designios divinos. Este diálogo evidencia la fe inquebrantable de Job, quien mantiene su confianza aun cuando todo parece desmoronarse a su alrededor. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, lo visitan para consolarlo. Al principio, al ver el sufrimiento de Job, no pueden siquiera hablar, permaneciendo en silencio por 7 días y 7 noches. Pero, eventualmente,
Comienzan a conversar con Job, y lo que era para ser un consuelo se convierte en un enfrentamiento. Insinúan que Job debió haber cometido algún pecado grave para estar pasando por tal desgracia, siguiendo la lógica de que el sufrimiento es consecuencia de alguna transgresión. Estas conversaciones se transforman en largas discusiones y Job se defiende, afirmando su inocencia y cuestionando por qué está siendo sometido a tales sufrimientos. Un cuarto personaje, Elihu, interviene, recordando que el sufrimiento puede tener un propósito disciplinador y que el hombre no es capaz de comprender todos los designios de Dios. Este argumento apunta a la limitación humana para entender la grandeza y los propósitos de Dios. Finalmente, el mismo Dios habla con Job desde un torbellino, haciéndole una serie de preguntas que revelan la vastedad de su sabiduría y soberanía. Dios no responde directamente a las preguntas de Job, sino que, al cuestionarlo sobre las maravillas del universo, le muestra que su visión va más allá de la comprensión humana. Job, entonces, reconoce su propia pequeñez y la necesidad de confiar plenamente en Dios, reconociendo que todo lo que Dios hace es parte de un plan mayor. Aun cuando esto escapa a nuestra comprensión, Dios reprende a los 3 amigos de Job por sus palabras insensatas y les pide que ofrezcan holocaustos. Luego, al orar por sus amigos, la suerte de Job cambia. Dios lo bendice con el doble de todo lo que poseía antes. Job recibe 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, además de tener nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Estas hijas, llamadas Jemaima, Kesia y Keren-Hapuk, son descritas como las más bellas de toda la región. Job vive aún 140 años después de estos eventos, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos, siendo grandemente bendecido hasta el final de su vida. Si crees que Dios es capaz de bendecir grandemente la vida de los justos, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. La historia de Job es un poderoso ejemplo de fe, paciencia y la capacidad de soportar pruebas sin perder la confianza en Dios. Incluso en medio de extremo sufrimiento y dificultades, Job permaneció fiel, y al final, su perseverancia fue recompensada de manera extraordinaria, dejando una lección eterna sobre la fidelidad y la justicia divina. Si confías en el Señor en cualquier circunstancia, no olvides comentar aquí abajo, yo creo en la fidelidad a Dios. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo.